Y el problema es, y la pregunta es, porque dejamos siempre pasar las cosas. Porque al final en el Perú nadie es responsable de nada. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y hoy ha emitido un informe el ENFEN, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, donde dice lo que, digamos, lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Un poco menos que no tenían que decírnoslo. Que continúa el niño costero, que va a continuar hasta por lo menos inicio de otoño, y esto como consecuencia de la evolución del otro niño, es decir, del niño del Pacífico Central. Y que las condiciones cálidas en estos tiempos extraños que hemos estado viviendo, en que no hemos tenido prácticamente invierno, en lo que se refiere a la costa central, va a seguir hasta febrero del próximo año. Y que las magnitudes que tendrá este fenómeno del niño costero son fuerte, 49%, y moderado, 47%. Es decir, que tenemos la mitad de probabilidades de que la cosa sea muy crítica. Por el otro lado, se afirma también que en el Pacífico Central, es decir, en la región que los especialistas denominan Niño 3.4, se espera que el niño continúe hasta mediados de otoño, alcanzando su máxima intensidad a fin de año y con las mismas probabilidades de intensidad. Es decir, prácticamente la mitad de probabilidades de que enfrentemos algo muy grave. Entre noviembre y enero se espera que se mantengan no solamente las temperaturas altas, sino que las lluvias superen los valores normales en la costa norte, costa centro y sierra norte. Y que en este contexto es probable la ocurrencia de lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, así como en la sierra norte, pero a la vez advierten que las lluvias, es decir, el agua, va a faltar, así como nos va a sobrar en el centro y norte del Perú, nos va a faltar en la sierra sur. El escenario es muy crítico, sobre todo teniendo en cuenta que, como dice la expresión popular, va a llover sobre mojado, porque venimos de todavía no terminar de resolver el daño que el niño costero y el ciclón Yaku nos produjeron en los últimos meses, sino que esto se está mezclando con lo que viene. Y el problema es, y la pregunta es, porque dejamos siempre pasar las cosas. Porque al final en el Perú nadie es responsable de nada. Nadie es responsable de nada. ¿Por qué un fenómeno del niño que es previsible, que es constante, que es recurrente, no ha sido respondido de una manera articulada, con una política de Estado de largo plazo, de no andar corriendo con sacos para contener el río, llevando ayuda a gente que lo perdió todo, sino haciendo obras de prevención y tener un concepto de que el desarrollo prácticamente de cualquier región en el Perú tiene que incluir la previsión y la prevención y la preparación para eventuales desastres por terremotos o por lluvias. La pregunta es, ¿por qué esto no se ha hecho? Y una vez más, lo que nos ha ocurrido es que se ha impuesto la ineficiencia y la corrupción que caracterizan al aparato del Estado peruano y a los políticos que han tenido en sus manos la capacidad de arreglar las cosas y que lo único que han hecho es empeorarlas. Solo en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, solo a esta autoridad se le otorgaron 25.000 millones de soles originalmente. Se hizo un contrato de gobierno a gobierno con el gobierno británico, es decir, creamos un intermediario más que no fue gratis, a los que le pagamos, porque supuestamente nos garantizaran varias cosas. Primero, que no iba a haber corrupción, y fíjense si no hubo corrupción, hay presos. Directivos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio están presos por la corrupción que ha habido en la disposición de los presupuestos para la reconstrucción con cambio. Se nos dijo que iba a haber eficiencia. No ha habido eficiencia.
Fue una estafa, fue un fiasco esto del contrato de gobierno a gobierno con los británicos. Es una burla y una broma y una falta de respeto a nuestros ingenieros. A ellos es a los que había que preguntarle, no a Londres. A los colegios de ingenieros en las regiones afectadas y a nivel nacional, es a quienes había que preguntarles lo que había que hacer. Era la sociedad civil de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, que hace rato tienen propuestas, en algunos casos esperando décadas sobre lo que hay que hacer para enfrentar el fenómeno del Niño, las lluvias y las inundaciones. Y el problema es que no se ha hecho lo que tenía que hacerse. Había que hacer obras de almacenamiento, no se hicieron, que no solamente incluye grandes represas, sino todo lo que marca la experiencia moderna para el manejo de las lluvias intensas, que son grandes almacenamientos, sí, pero también almacenamientos parciales que cuando vengan las crecidas va quitando la intensidad al río para que no sea destructivo a la hora de bajar. No se han hecho obras de encauzamiento que debían hacerse. No se han hecho las descolmataciones que tienen que hacerse todos los años y no correr desesperados cuando se viene el río. No se ha hecho la forestación que es indispensable para aliviar, ¿no?, el efecto de las crecidas sobre las laderas. Es decir, no se ha hecho la descarga del río Piura, por ejemplo, al Océano Pacífico, al mar. No se han hecho obras de contención como tendrían que haberse hecho y al nivel que tenían que hacerse. Y finalmente, no se ha hecho nada con respecto a las poblaciones que están viviendo en zonas donde hagas lo que hagas, el riesgo es demasiado grande para la propiedad, pero sobre todo para la vida de las personas. Y yo pregunto, hemos gastado estas fortunas que a la hora que ha venido el fenómeno del Niño se ha llevado todo porque pusieron la prioridad, porque es negocio, pues, porque es cortito en el plazo. El billete está ahí. O sea, las obras de reconstrucción, ahí está la prioridad, porque ahí está el billete y ahí están las comisiones ilegales. Porque si te pones a hacer las obras que tendrías que haber empezado a hacer, son de largo plazo. Entonces la plata es más lenta, ¿no? O sea, no hay cómo meter la uña ahí tan fácilmente. Entonces, la pregunta una vez más es, ¿y quién es responsable de esto? Nadie. Nadie es responsable. Nadie. O sea, no le pedimos cuenta a nadie, a los señores que tomaron las decisiones de hacer las cosas como se hicieron y de exponernos a lo que podría venir. Es una catástrofe lo que podría venir. O sea, venimos de una economía gravemente dañada por todo lo que nos ha ocurrido, por la pandemia, por el fenómeno del Niño, por la crisis política y por la ineficiencia y la corrupción que se han manejado nuestros recursos, que nos han puesto en una condición, en una situación en la que va a venir nuevamente un fenómeno del Niño más intenso del que ya estamos viviendo, con lluvias que van a inundarlo y arrasar todo nuevamente, y va a afectar a gente que está perdiendo sus tierras en el norte, porque no tienen cómo pagar sus créditos, porque el agua se lo llevó todo, porque no pudieron cultivar lo que tenían que cultivar, porque la guerra de Ucrania subió el precio de la urea y no pudieron cultivar lo que tenían que cultivar, porque se está perdiendo empleo y se va a perder más, es decir, se va a generar una situación socialmente muy grave en un país que ya no aguanta más pérdida de empleo, ya no hay lugar para más ambulantes, para más transportistas informales. Es decir, yo sinceramente creo que, y fíjense ustedes cómo se está manejando esto, ¿eh? ¿Quién está manejando el uso de los recursos para el fenómeno del Niño? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que no debería ni existir, el Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional del Agua, Provías, los gobiernos regionales, es decir, hay como 6, el Ministerio de Vivienda, 6, 7, ya no sé cuántos organismos que están, o sea, cruzándose y sobreponiéndose unos sobre otros para el gasto de una urgencia que no se entiende en sus consecuencias. Pero una vez más yo pregunto, ¿y quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Y una vez más la respuesta es la misma de la que tenemos siempre. Igual que, ¿por qué no hay medicamentos en los hospitales? ¿Quién es responsable? Nadie. Nadie. O sea, se disparó la anemia y la desnutrición infantil. ¿Quién es responsable? Nadie. Eso se tiene que acabar.
Eso se tiene que acabar.